Desde el instante mismo en que un ser humano abre los ojos al mundo, comienza a ser moldeado por una estructura invisible de ideas, dogmas y expectativas que rara vez son cuestionadas. Entre ellas, quizás una de las más profundamente arraigadas, como la noción del amor incondicional hacia los padres, especialmente hacia la madre. La sociedad, la religión y la tradición han construido alrededor de la figura materna un pedestal casi sagrado, convirtiéndola en un símbolo intocable de sacrificio, pureza y entrega absoluta. Desde niños, escuchamos frases como «madre solo hay una», «a una madre se le debe todo» o «el amor de una madre es infinito». Tales afirmaciones, repetidas hasta convertirse en mandamientos emocionales, terminan instaurando la idea de que el vínculo entre madre e hijo debe mantenerse intacto sin importar las circunstancias, como si la biología fuera suficiente para garantizar el afecto, el respeto y la conexión emocional. Sin embargo, la realidad humana es mucho más compleja que los relatos idealizados con los que la cultura intenta simplificarla. La naturaleza del ser humano no opera únicamente bajo principios morales abstractos ni bajo imposiciones religiosas. Opera también bajo dinámicas emocionales, psicológicas y afectivas profundamente recíprocas. El amor, aunque pueda contener sacrificio, jamás florece de manera genuina en territorio donde predominan la humillación, el desprecio o la manipulación emocional, porque los vínculos humanos no sobreviven únicamente por deber, sino por la calidad de la experiencia emocional compartida. Existe una tendencia profundamente hipócrita en muchas sociedades que es romantizar la maternidad mientras se silencian las heridas que muchas madres infligen a sus hijos. Se exige comprensión eterna hacia los padres, pero rara vez se exige responsabilidad emocional hacia ellos. Se espera que los hijos perdonen indefinidamente, pero pocas veces se invita a los progenitores a reflexionar sobre el daño que causan. Y ahí nace una de las contradicciones más devastadoras de la experiencia humana. Se idolatra el título de madre, aun cuando el comportamiento concreto contradiga completamente el significado emocional de esa palabra. Muchas madres viven lamentándose de la distancia emocional de sus hijos, preguntándose por qué ya no llaman, por qué no visitan, por qué existe frialdad o indiferencia, pero pocas veces tienen el valor intelectual y emocional de cuestionar las raíces de esa desconexión, porque los hijos no se alejan por generación espontánea, se alejan después de años de heridas invisibles, de sentimientos invalidados, de comparaciones destructivas, de humillaciones disfrazadas de disciplina y de un amor condicionado al sometimiento. La invalidación emocional es quizás una de las formas más silenciosas de violencia psicológica. Cuando un niño expresa dolor, tristeza o inconformidad y recibe como respuesta burlas, indiferencia o frases como «tú no tienes razones para sentirte así», aprende lentamente que sus emociones no tienen valor. Aprende a callarse, aprende a desconectarse y eventualmente aprende a sobrevivir emocionalmente. Aprende a vivir emocionalmente lejos de quien debía ser su refugio. Una madre no deja de ser hiriente solo porque provee alimento o techo. La destrucción emocional también deja cicatrices, aunque no sangren. A esto se suma el trato preferencial entre hermanos, una práctica tan común como destructiva.
No hay nada más devastador para un niño que crecer sintiendo que debe competir por el amor de su propia madre. Las comparaciones constantes crean adultos inseguros, resentidos y emocionalmente fracturados. Cuando una madre convierte a un hijo en el ejemplo, entre comillas, y a otro en la decepción, no está educando, está sembrando rivalidad, inferioridad y vacío emocional. Y luego, años después, se sorprende de cosechar distancia afectiva. Pero una de las lógicas implacables de la vida es que nadie puede sembrar humillación y esperar devoción, o en palabras más simples, no puedes sembrar un árbol de mangos y esperar piñas, porque al final el ser humano da lo que recibe. También existe una manipulación profundamente normalizada dentro de muchas dinámicas familiares, y es el concepto de la deuda eterna. Ese discurso absurdo y repetitivo de yo te di la vida, me sacrifiqué por ti, te crié y ahora me debes todo, transforma el amor parental en una transacción emocional. El hijo deja de ser visto como un individuo libre y pasa a convertirse en una inversión que debe generar rendimientos afectivos, obediencia perpetua y disponibilidad absoluta. Pero traer un hijo al mundo no es un favor que se le hace al hijo. Es una decisión tomada por los padres, y toda decisión conlleva responsabilidad, no esclavitud emocional de terceros. Hay algo profundamente perturbador en la idea de que un ser humano deba vivir eternamente pagando por haber nacido, especialmente cuando jamás pidió existir. Esa lógica convierte el acto de criar en una herramienta de control moral. Bajo esa visión, el amor deja de ser genuino y se convierte en chantaje afectivo, porque quien ama verdaderamente no cobra facturas emocionales por cada sacrificio realizado. Comprende que cuidar, alimentar y proteger no son méritos extraordinarios, sino deberes inherentes a la decisión de ser padre o madre. En otras palabras, tus hijos no están en deuda contigo por algo que es tu obligación. La tragedia es que muchas madres confunden autoridad con posesión. Creen que dar vida equivale a tener propiedad sobre otra conciencia humana. Pero los hijos no son extensiones psicológicas de sus padres, son individuos completos, con emociones, pensamientos y dignidad propia. Y cuando esa individualidad es constantemente aplastada por el autoritarismo, el resultado inevitable es el distanciamiento emocional. La naturaleza humana funciona bajo un principio elemental de reciprocidad emocional. Aunque el amor pueda resistir errores, no puede sobrevivir indefinidamente a la destrucción sistemática de la dignidad. El afecto necesita respeto para mantenerse vivo. Nadie puede exigir cercanía emocional mientras ofrece desprecio. Nadie puede reclamar amor mientras siembra miedo, culpa o manipulación. Y esta verdad resulta insoportable para muchas personas porque destruye uno de los mitos más cómodos de la cultura, que es que el vínculo sanguíneo garantiza automáticamente el vínculo emocional. La sangre puede crear parentesco biológico, pero jamás garantiza conexión humana. Hay hijos que aman profundamente a personas sin compartir ADNs con ellas, simplemente porque encontraron allí comprensión, escucha y respeto, exactamente lo que nunca encontraron en sus padres biológicos. Y también hay hijos que, aun compartiendo sangre con sus padres, sienten un vacío imposible de llenar.
porque nunca fueron vistos como seres humanos, sino como instrumentos emocionales. Resulta filosóficamente interesante observar cómo la sociedad exige a los hijos una moralidad casi divina frente a sus padres, mientras permite conductas profundamente destructivas dentro de la crianza. A los hijos se les enseña que cuestionar a la madre es pecado moral, pero nunca se les enseña que humillar, manipular o invalidar emocionalmente a un hijo también lo es. Esa asimetría moral ha generado generaciones enteras de adultos llenos de culpa, incapaces de reconocer que alejarse de ciertas dinámicas familiares no siempre nace del odio, sino de muchas veces del instinto más básico de supervivencia emocional, porque hay distancias que no nacen de la maldad, sino del agotamiento del alma. Y quizás ahí reside una de las verdades más duras de aceptar, que es que no toda madre merece automáticamente veneración solo por haber dado a luz. La maternidad biológica y la maternidad emocional son cosas completamente distintas. Parir requiere biología. Criar emocionalmente requiere conciencia, empatía y responsabilidad afectiva. Hay mujeres que dieron la vida, pero nunca dieron refugio emocional. Y un hijo puede perdonar muchas cosas, pero difícilmente olvida la sensación de haber crecido sintiéndose insuficiente frente a los ojos de quien debía hacerlo sentir amado. También es fundamental comprender que una de las armas más poderosas de las madres tóxicas es la manipulación emocional. Muchas utilizan la culpa como mecanismo de control, haciendo creer a sus hijos que poner límites equivale a ser ingratos, crueles o desalmados. Se victimizan constantemente, exageran sus sacrificios y convierten cualquier acto de independencia del hijo en una supuesta traición moral. Pero nadie debería permitir que el amor sea utilizado como una cadena psicológica. Amar a una madre no significa renunciar a la dignidad, a la paz mental, ni al derecho de construir una vida emocionalmente sana. Hay momentos en los que la mayor muestra de madurez no es obedecer ciegamente, sino reconocer cuando una relación se ha convertido en un espacio de manipulación, desgaste y destrucción interna. Porque establecer límites no es un acto de odio, es un acto de supervivencia emocional y de respeto hacia uno mismo. Y entender esto requiere una valentía intelectual enorme, ya que implica romper con siglos de condicionamiento cultural que enseñaron a los hijos a soportarlo todo en nombre de la familia, incluso aquello que lentamente les destruye el alma. La historia humana está llena de individuos que pasaron la vida intentando ganarse el amor de sus padres, como si el afecto fuera una medalla otorgada únicamente a quienes cumplen expectativas. Y esa búsqueda interminable destruye identidades completas, porque un hijo que crece sintiendo que nunca es suficiente termina convirtiéndose en un adulto que mendiga aceptación en todos los rincones de la vida. Por eso, el verdadero acto revolucionario no es obedecer ciegamente el mandato cultural del amor incondicional. El verdadero acto revolucionario es comprender que el amor auténtico jamás debería construirse sobre la culpa, miedo u obligación. El amor real no exige esclavos emocionales. El amor real no convierte el sacrificio en moneda de manipulación. El amor real no humilla para luego exigir gratitud.
Muchos padres no sufren por la ingratitud de sus hijos, sufren por enfrentarse al reflejo inevitable de todo aquello que sembraron durante años. Porque la vida humana tiene una justicia silenciosa y profundamente filosófica, y es que tarde o temprano, cada vínculo termina revelando la verdad de cómo fue construido. Nadie cosecha ternura sembrando desprecio. Nadie cosecha cercanía sembrando miedo. Nadie cosecha amor sembrando heridas. Y quizás el mayor error de muchas personas es creer que el tiempo obliga a los hijos a olvidar lo que el alma jamás logró superar. Pero la memoria emocional es implacable. El niño que fue ignorado, humillado o condicionado sigue existiendo dentro del adulto. Y cuando finalmente decide alejarse, no siempre está rechazando a su madre. Muchas veces está intentando salvar lo poco que queda de sí mismo. Porque al final, el amor más difícil y quizás el más importante no es el amor hacia los padres, sino el amor propio, necesario para dejar de aceptar como amor aquello que siempre fue sufrimiento disfrazado de obligación. Y recuerda algo importante: el amor no debería ser una cadena ni una deuda eterna. No le debes tu paz, tu salud mental ni tu felicidad a nadie, mucho menos a una madre que te hirió mientras te exigía amor incondicional. Criarte, cuidarte y protegerte no fue un favor, fue su responsabilidad y su obligación. Y reconocer eso no te hace una mala persona, te hace alguien que decidió dejar de normalizar la toxicidad. Y como dijo Carl Gustav Jung, no soy lo que me ocurrió, soy lo que elijo convertirme.